¿Qué tal amigos? Kevin Cabral con ustedes en una nueva edición de Béisbol Caribe. Los Atléticos de Oakland se han convertido en noticia en esta temporada 2023 y no por las mejores razones. El inicio de temporada que han tenido es la realidad que históricamente mediocre, uno de los peores de todos los tiempos. Y miren, se esperaba que el equipo de Oakland, que perdió 102 partidos en la temporada pasada, fuera mediocre nuevamente. Es un conjunto que ganó 97 juegos en 2018, repitió esa cantidad en 2019, pero de ahí en adelante lo que hemos visto es un proceso de desmantelamiento sistemático. Los Atléticos han cambiado sus principales figuras, los Matt Olson, Matt Chapman y otros jugadores, el caso del receptor Sean Murphy más recientemente. Y el resultado de eso es que ha quedado un conjunto sin el material para poder competir con los demás equipos de su división y de todas las grandes ligas. Hasta el punto de que después de 55 juegos jugados tenían marca de 10 ganados y 45 perdidos, un porcentaje de ganados y perdidos de 182. Para que ustedes se hagan una idea, terminarían con un récord, si siguen ese ritmo, de 30 victorias y 132 derrotas. En la era moderna del béisbol, cuando se habla de ineptitud de un equipo que en realidad salía al terreno sin oportunidad de ganar partidos, siempre se piensa en los Mets de Nueva York de 1962, el primer año de esa franquicia. Ese equipo ganó 40 juegos y perdió 120, jugaron 160 de los 162 del calendario, 40 y 120. Los Atléticos van a un ritmo de terminar con 30 y 132. Y para usted buscar algún tipo de récord similar, tendría que remontarse al siglo XIX, en una época donde había equipos que sencillamente no presentaban conjuntos a la altura de los demás. Y de nuevo, se esperaba que los Atléticos en esta temporada tuvieran un bajo rendimiento, pero esto es extremo, es histórico y llega en un momento de dificultad para la franquicia, con la posibilidad de una mudanza a Las Vegas que comunicaremos en breve. Pero para que ustedes tengan una idea, los Atléticos son el primer equipo en la era moderna, desde 1900 en adelante, que han perdido 45 de sus primeros 55 partidos y tienen un diferencial de carreras hasta la actividad del domingo 28 de menos 199. O sea, habían permitido 199 carreras más que las anotadas, el peor en la historia de las dos ligas después de 55 partidos. La realidad es que es algo que ni con equipos de expansión hemos visto a través de la historia del béisbol. ¿Dónde está el problema? Bueno, obviamente un equipo con ese récord tiene problemas en todas las facetas del juego, pero lo principal en el equipo de los Atléticos es que confiaron mucho en el desarrollo de sus lanzadores jóvenes para esta temporada, y además de eso, los más veteranos que contrataron, que no fueron obviamente contrataciones de alto perfil, pero el caso del japonés Shintaro Fujinami, Drew Rucinski, esos lanzadores no dieron el resultado y han expuesto aún más la inexperiencia del cuerpo de lanzadores de los Atléticos. Para que ustedes tengan una idea, el equipo tiene una efectividad colectiva de 6.87, o sea, casi 7 carreras permitidas por cada 9 entradas, la peor de las grandes ligas por mucho, y los abridores están en una peor situación con un promedio de 7.19, que raras veces se ha visto en la historia en un equipo de grandes ligas. La ofensiva ha sido de las peores del béisbol, pero está claro que el aspecto del picheo y de la defensa han sido los más notables en el caso de los Atléticos. Pero no es que la ofensiva se quede detrás. Están bateando 220 colectivamente y están en penúltimo lugar en las grandes ligas en carreras anotadas. Usted preguntará, bueno, en un equipo como ese hay puntos luminosos. Hay unos cuantos, comenzando con el dominicano Esteury Ruiz, que encabeza las grandes ligas con 27 bases robadas y parece que va a ser un jugador del béisbol de Liga Grande por mucho tiempo. Hay un veterano de Liga Menor y con cierta experiencia de grandes ligas llamado Brent Rooker, que tiene 11 cuadrangulares. El inicialista Ryan Nora con un porcentaje de envasarse de cerca de 400, pero la realidad es que el desempeño de gran parte de estos jugadores
de Oakland ha sido muy pobre y pensamos que parte de eso tiene que ver también con la poca motivación. Es un equipo que no tiene las herramientas para competir en este momento, que quizá podría empeorar en el periodo de cambios porque la gerencia decida negociar a los pocos veteranos que tienen, los Ramón Laureano, Tony Kemp, Aledmys Díaz, que son de los pocos jugadores que pueden proveer experiencia y además están jugando ante asistencias terribles. Hay más de un partido en esta temporada donde los Atléticos han jugado ante menos de 3,000 fanáticos. Y vamos a estar claros, no es la primera vez en la historia de la franquicia de los Atléticos en Oakland, que inició en 1968, que el equipo pasa por un proceso de desmantelamiento. El primero ocurrió cuando llegó la agencia libre al béisbol y el entonces dueño de los Piratas, Charles Finley, decidió que él no iba a competir en el mercado abierto y así los Atléticos perdieron todos los estelares que los ayudaron a ganar aquellos campeonatos en 1972, 73, 74. Se fueron los Reggie Jackson, Catfish Hunter, Rollie Fingers y muchos más. Y a finales de los 70, Oakland tuvo un periodo como uno de los peores equipos de las grandes ligas. Después vimos cuando ya en la era de Billy Beane, la era de la gerencia que ha sido bastante exitosa del equipo de Oakland, aquel equipo de principios del siglo XXI que tenía a los Jason Giambi, Miguel Tejada, Eric Chávez y otros, además de los 3 famosos lanzadores que encabezaban la rotación, Tim Hudson, Mark Mulder, Barry Zito, ese equipo fue desmantelado porque llegó un momento en que los Atléticos no podían pagarle a esos jugadores los salarios que iban a conseguir en el mercado abierto. Recuerden aquellos grandes contratos que, por ejemplo, Giambi, Tejada, el mismo Mark Mulder, Barry Zito también consiguieron. Pero el periodo de mediocridad fue mucho menos radical que este y eventualmente los Atléticos lograron competir otra vez. Y es una dinámica que se ha repetido en un par de ocasiones en la era de Billy Beane. Nunca habían caído tan bajo como ahora. Y lo que llama la atención es, digamos, el momento histórico en que se encuentra la franquicia de Oakland. Su dueño, John Fisher, por un lado se podría decir que cansado de intentar que le construyan un nuevo estadio en Oakland, y hay que entender que los Atléticos juegan en el peor estadio de las grandes ligas en términos de comodidad para fanáticos y jugadores atractivos. La realidad es que se necesita un nuevo parque, pero no se ha podido conseguir en Oakland la cantidad de fondos públicos necesarios para construir ese parque y por eso surge el plan de mudarse a Las Vegas que tiene el respaldo de Major League Baseball. Pero es un plan en muchos sentidos imperfecto porque resulta que hasta ahora, a pesar de que se han anunciado un par de acuerdos con relación a terrenos donde se podría construir el nuevo estadio, la realidad es que no hay nada concreto. Y además, en un estudio que vimos recientemente, si usted compara la zona de Oakland en California con el área metropolitana de Las Vegas, se va a encontrar con que hay una población más pequeña en Las Vegas, con que el ingreso per cápita es menor en Las Vegas, que además ofrece menos fondos públicos que Oakland para construir el estadio. Y es por eso que hay muchos, digamos, seguidores, sobre todo fanáticos del equipo de los Atléticos, que entienden que el señor John Fisher, el actual dueño del conjunto, lo que anda buscando es mover el equipo a una situación más ventajosa para eventualmente venderlo. Ese podría ser su objetivo final. Un equipo que compró por $180 millones aproximadamente, que hoy en día está valorado en alrededor de $1 billón, pese a todos los problemas. Imagínense cómo se podría aumentar el valor si van por lo menos a una ciudad donde tienen un nuevo parque, aunque quizás las condiciones que se ofrezcan no sean las ideales. O sea que la realidad es que es una situación penosa sobre todo para los fanáticos del equipo de los Atléticos. Ya hemos visto en otras ocasiones equipos que parecen estar listos para mudarse, que al final permanecen donde están. Recuerdo que ocurrió precisamente con los Gigantes de San Francisco, el equipo vecino de los Atléticos, que en un momento prácticamente se despidió de la ciudad de San Francisco, luego apareció un grupo local que adquirió el conjunto y, como dicen, el resto es historia.
los Gigantes se han convertido en una franquicia exitosa en el terreno de juego y fuera de él, con un estadio que le permite contar con muy buenas asistencias de manera consistente, aunque hay que decir que los mismos Gigantes han estado sufriendo de un periodo de descenso en ese aspecto, en la medida que el equipo ha sido menos competitivo del año pasado hacia acá. O sea que es una pena porque la verdad es que los Atléticos de Oakland es una franquicia con una historia de éxitos, pero también de grandes fracasos, y van camino a una temporada que hará historia por lo pobre que será, no solo porque tienen ese récord de 10 victorias y 45 derrotas, sino porque uno como que no vislumbra que existen los elementos para que ellos mejoren en esta temporada, porque la dependencia de jugadores jóvenes de salarios bajos va a continuar y puede que eventualmente se anuncie de manera definitiva que los días de los Atléticos en Oakland están contados. Y recuerden que ya esta franquicia comenzó en Filadelfia hace más de 100 años, pasó por Kansas City, un periodo breve, desde 1968 está en Oakland y ahora podría trasladarse a una cuarta ciudad, en un proceso que obviamente tomará años, pero que podría ver a los Atléticos en Las Vegas en un futuro, digamos, a mediano plazo. Hasta aquí este segmento de Béisbol Caribe con un servidor, Kevin Cabral. Espero que lo hayan disfrutado y ya nos juntaremos nuevamente en una próxima ocasión. Muy buenas, amigos.